Hace muchos años, en el siglo XIX, había un gran evangelista, una persona utilizada grandemente por Dios en esa época. Este hombre cuenta en su biografía que yendo de viaje a otro país, estaba haciendo la travesía en barco. De repente se dio cuenta que el barco estaba detenido porque le rodeaba una densa niebla. Entonces era peligroso la navegación y el capitán había decidido parar el navío hasta que se fuera la niebla. Pero eso implicaba un gran retraso y este evangelista tenía al día siguiente, en una ciudad muy importante, tenía que ir a la iglesia a predicar el evangelio. Había una gran conferencia. Entonces este evangelista se fue al capitán y le dijo: capitán, tenemos que zarpar. Mañana tengo que predicar el evangelio en una iglesia muy importante. Y el capitán se quedó escuchándolo y le dijo: sí, pero mire usted alrededor, ¿no? Hay una gran niebla, ¿no? Aunque quiera, no podemos zarpar así. ¿Qué podemos hacer? Entonces este evangelista dijo: vamos a orar. Y entraron el capitán y el evangelista en la cabina del capitán. El capitán, aunque era creyente, pensaba que ese hombre era muy raro, no sabía quién era, pero pensaba que bueno, aunque era creyente, no tenía seguridad ni conocía el poder de la oración. Pero por respeto fue allí con él, se arrodillaron en la cabina y este evangelista dice que oró una oración muy sencilla. Dijo: Padre, yo sé que es tu voluntad que mañana vaya a esa iglesia para predicar el evangelio. Como sé que es tu voluntad, te pido que quites esa niebla. Entonces, cuando acabó, el capitán, que estaba sorprendido de escuchar una oración tan sencilla, intentó empezar a orar él, pero este evangelista con respeto lo paró. Le dijo: no hace falta que ore. Ya he orado yo, ya no hace falta que ore. Además, si usted no tiene fe, tampoco hay necesidad de orar sin fe, ¿verdad? Porque no funciona. Entonces dice que se levantaron, abrieron la puerta y al salir de la cabina, el capitán se quedó asombrado. Ya la niebla había desaparecido y este evangelista pudo cumplir con el horario, llegar a esa ciudad, a esa iglesia y hacer esa conferencia donde predicó el evangelio y muchas almas fueron ganadas para Cristo. Entonces la oración es una ciencia espiritual. Una ciencia, sí, igual que las matemáticas, es algo muy exacto. 2 y 2 son 4. Eso no cambia, ¿verdad? Es algo muy exacto. Pues de la misma manera, para los hijos de Dios que han sido salvados por gracia a través de Jesús el Cristo, cuando un hijo de Dios ora al Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre, para que el reino de Dios se establezca, que es la voluntad de Dios, ciertamente Dios nos da respuesta. Dios nos da respuesta, eso nunca cambia tampoco. Y la ciencia espiritual de la oración es sobre todo, más allá de las respuestas, es disfrutar que Dios vivo está junto con nosotros. Y esa es la mayor bendición. No es que tengamos que buscar respuestas, ¿verdad? Ya tenemos la mayor respuesta. A través de Jesús el Cristo hemos sido salvados. Tenemos una nueva vida y Dios vivo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso comunicarnos con Él es la oración y es una ciencia espiritual. Es el tiempo más feliz. Hemos sido creados para estar relacionándonos con Dios. Esa es la bendición de la oración, que cada hijo de Dios, que cada hija de Dios, en todo momento tenemos que estar disfrutando. La oración es la manera de recibir respuestas por adelantado también. David había recibido a través del profeta Samuel
la palabra de Dios, fue ungido, él recibió que iba a ser rey. Todavía había otro rey, Saúl, no había llegado, pero él ya tuvo la confirmación a través de la oración. Por eso, aunque antes de ser rey, él pasó muchas dificultades, muchas crisis, hubo un tiempo muy difícil para David, donde el rey Saúl y su ejército estaba persiguiendo a David y querían matarlo. Pero en ese tiempo David, a través de esa oración continua que él hacía, él podía tener la respuesta por adelantado. Aunque no era rey, él sabía a través de la oración, tenía confianza de que iba a ser rey, lo cual significaba que él sabía que Saúl no podía matarlo, porque Dios había dicho que iba a ser rey. Por eso a través de la oración tenía esa respuesta por adelantado. Y aunque humanamente no era fácil, como él respiraba esa oración, tomando el pacto, él podía disfrutar, podía superar las cosas, incluso no tener ningún rencor hacia el rey Saúl, ¿verdad? Por eso, esa es la oración que cada creyente tenemos que estar disfrutando, no una oración religiosa de esfuerzo. No, ya Jesús el Cristo ya tiene todo para nosotros. Ya estamos dentro del pacto, del itinerario del pacto. Es como si hemos entrado a un avión. En ese avión ya no estamos cada 5 minutos preocupados por si se va a equivocar el piloto de dirección, ¿verdad? Nunca he visto eso. Podemos estar tranquilos sentados, podemos estar caminando dentro del avión, podemos estar tumbados, pero ciertamente por estar dentro vamos a llegar al destino. Y estamos en el avión del pacto y el conductor es Cristo. Por eso ya Él nos lleva, por ese itinerario. Ya podemos disfrutar y tenemos que estar haciendo la oración. Aunque seamos débiles, ya estamos en el pacto, estamos en el avión. El avión nos lleva, Cristo nos lleva. Decía el pastor Ryu que una mosca que está aquí en Corea no puede ir volando a Estados Unidos, ¿verdad? Pero si esa mosca se mete en un avión, ya el avión la lleva, ¿verdad? Nosotros estamos dentro del pacto de Cristo. Somos débiles, es verdad. Somos imperfectos, pero a través de Jesús el Cristo somos sus hijos, estamos en su pacto. Por eso Él nos lleva. Él nos protege, porque dentro del avión puede haber un viento huracanado, puede haber granizo, puede haber lluvia, pero estamos dentro del avión, no nos toca, porque estamos ahí, podemos disfrutar en medio de todas esas situaciones. Por eso cuando estoy orando, tomando el pacto, puedo estar confiado, puedo estar disfrutando, porque sé que el Señor por su gracia, Él está conmigo todos los días, Él me protege, Él va delante de mí, abriendo camino donde no lo hay. Vemos los hermanos de la iglesia primitiva, humanamente eran personas débiles, la mayoría eran galileos, eran pescadores humildes, trabajadores, sin muchos estudios, pero eran por gracia de Dios los que el Señor escogió, y Dios no se equivoca. De la misma manera, por su gracia, el Señor nos ha escogido a nosotros y Dios no se equivoca. Por eso Él está con nosotros. Ya tenemos la verdadera respuesta. Y el disfrutar de eso es la oración. Esa es la oración. Por eso vemos como esos pescadores orando allí en Hechos 1:14, en el aposento alto de Marcos, aproximadamente 10 días, estaban perseverando unánimes en oración y ruego, dice la palabra, tomando el pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Y en Hechos 2 viene la respuesta. El Espíritu Santo, como un viento recio, como lenguas de fuego, vino sobre sus vidas, fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a disfrutar esa cumbre espiritual. Y ahí Dios transformó a esos pescadores. Ya se quitó todo miedo, todo temor, se levantaron con el poder de Dios. Y este Pedro predicó
Hechos 2:41, 3.000 personas se convirtieron y a través de ellos Dios obró y levantó un movimiento del poder y la vida de Cristo resucitado. Ahí fue transformada Jerusalén y en 313 años fue conquistado el mismo imperio romano. Por eso, esa es la bendición de la oración, el poder estar disfrutando del poder del cielo y de la tierra. Por eso al orar, de verdad el Espíritu Santo obra. Tenemos que orar poderosamente en el nombre de Jesús el Cristo. Y vemos Moisés, en medio de una crisis, una situación límite, se encontraba liderando, ya habiendo liberado al pueblo de Israel, se encontraba camino de Canaán y delante de ellos tenían un obstáculo. No era un obstáculo pequeño, era todo un mar, el Mar Rojo. No podían cruzarlo, era imposible humanamente. Pero detrás era todavía peor. Este faraón que estaba arrepentido iba detrás de ellos con los carros de los ejércitos totalmente para destruirlos. Esa era la situación límite que se encontraba Moisés y el pueblo de Israel. Pero en ese tiempo Moisés no se quejó, no se escondió. Moisés tranquilamente tomó el pacto y oró, porque él disfrutaba de esa oración, sabía que la oración es una ciencia espiritual. Al orar con el pacto, al orar para cumplir el deseo de Dios, que era ir a Canaán. ¿Por qué? Porque en Canaán iba a venir el Mesías, el Cristo. Por eso la dirección en el Antiguo Testamento era Canaán. En el Nuevo Testamento, que Cristo ha venido, la dirección es la evangelización del mundo. Cuando se haga la evangelización del mundo, Cristo vendrá en la segunda venida. Y él oró, Moisés, para ir a Canaán. En ese momento, dice que esa noche el Señor sopló un viento que separó las aguas del Mar Rojo, hizo un camino, y ellos pudieron cruzar el mar en seco. Detrás los perseguidores, pero cuando los perseguidores estaban en medio del camino, Dios cerró el mar y los destruyó. Por eso, a través de la oración, vemos cómo el poder de Dios se manifestó. No solo Moisés, su discípulo Josué, ya estaban conquistando esa tierra prometida, pero de repente se hace una alianza de ejércitos de los amorreos. Humanamente era imposible vencerlos, eran superiores en número. Pero Josué tomó el pacto. Él sabía que la voluntad de Dios, él había prometido que esa tierra les pertenecía. Por eso él tomó el pacto y oró. Y en ese momento Dios dio una respuesta que nunca antes y nunca después detuvo Dios el sol y la luna. Y pudieron derrotar, Dios derrotó a través de ellos a todo ese ejército. Ese es el poder, esa es la respuesta a la oración. Porque en verdad, cuando un hijo de Dios ora, Dios Trino, que está con nosotros, ahí Él está obrando grandemente. El Padre que nos da la palabra, cumple la palabra. Es Jesucristo, que está quebrantando esas tres maldiciones, Satanás, los desastres, el respaldo del infierno, y se moviliza el Espíritu Santo levantando las obras de salvación. Porque esa oración es en verdad una ciencia espiritual. Cuando nosotros, los hijos de Dios, oramos al Padre en el nombre de Jesús el Cristo, que tiene toda la victoria, para que el reino de Dios se establezca, ciertamente Dios nos da respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este mensaje no es para que aprendamos de la oración, no, ya sabemos mucho de la oración, es para que oremos, para que disfrutemos la oración. Los no creyentes o personas de otras religiones también tienen sus oraciones, todas las religiones tienen sus oraciones. Es algo curioso, ¿verdad? Vemos que los judíos oran 3 veces al día. Los musulmanes 5 veces al día están orando de una manera muy esforzada.
Los budistas, ellos están haciendo mantras continuamente y delante de los ídolos del Buda se inclinan 108 veces orando, haciendo una repetición de rezos y se esfuerzan grandemente. Es una oración que es realmente un esfuerzo, es una repetición, ¿verdad? Se esfuerzan, ¿por qué? Porque quieren recibir la salvación, porque buscan respuestas y piensan que si se esfuerzan mucho pueden obtener, y de hecho obtienen unas respuestas, pero son falsas respuestas. ¿Por qué? Porque el estado de esas personas que están en esas religiones, su estado es que están separados de Dios, están en maldición, y en ese estado, aunque se esfuercen, no pueden tener la respuesta, porque no podemos salir del pecado original a través de nuestros esfuerzos. Es peor todavía. Ellos, al estar separados de Dios, al estar en pecado, al estar controlados por Satanás, su vida es muy difícil, le tienen problemas continuamente, hay un vacío en sus vidas, entonces no se están quietos. Todas las personas quieren ser felices, ¿verdad? Pero como no conocen su verdadero problema, intentan buscar a Dios a su manera. Y eso son las religiones, el esfuerzo del hombre caído por intentar volver con Dios. Pero no funciona, no es que sea malo, es que no funciona, porque es algo que ha creado el hombre. Y nada de lo que el hombre haga separado de Dios, nada tiene mérito, valor alguno, para solucionar tu pecado original y hacer que puedas regresar con Dios. Por eso esas oraciones de las personas separadas de Dios no pueden llegar a Dios, porque entre un hombre separado de Dios y Dios está la barrera del pecado. Entonces no puede estar orando a Dios hasta que cambie su estado fundamental. Ellos oran a los ídolos. Los ídolos los ha hecho el hombre. El hombre es más fácil adorar algo que ve, algo que toca, ¿verdad? Es más fácil. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, pero ellos no lo saben. Por eso crean ídolos. Es algo tremendo. En todo el mundo, aunque sea la isla más pequeña, si hay seres humanos, todos tienen su religión y todos tienen sus ídolos. En unos sitios piedras, en otros sitios árboles. Todos tienen ídolos. Eso se lo ha enseñado Satanás, que ha venido a hurtar, matar y destruir. Y esos ídolos llevan en nuestras culturas desde hace cientos de años. Por eso las personas que están separadas de Dios sufriendo, como quieren tener respuesta, empiezan a adorar los ídolos, porque es lo que está en su tradición, en su cultura, no conocen otra cosa. Y con buen corazón piensan que eso es Dios, pero es un engaño de Satanás. Y empiezan a adorar el ídolo con todo su corazón y de repente ocurre algo muy asombroso. Empiezan a tener respuesta, pero es una respuesta falsa. Porque Pablo dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Detrás de esos ídolos, que no son nada en sí, detrás está Satanás y los demonios. Si una persona, aunque sea por ignorancia, empieza a adorar ese ídolo, ahí Satanás y los demonios empiezan a obrar. Satanás, que tiene un poder limitado, da una pequeña respuesta, una respuesta engañosa, para que continúe haciéndolo, porque Satanás sabe muy bien que Dios aborrece la idolatría. La palabra explica claramente que la idolatría no solo trae maldición sobre la vida que está haciendo la idolatría, sino también dice hasta la tercera y la cuarta generación. Es algo tremendo el efecto de la maldición de la idolatría. Y la gente, por ignorancia, como recibe una pequeña respuesta, continúa haciéndolo. Pero desgraciadamente, esa vida, si no conoce a Jesús el Cristo, va a caer en un estado peor. No solo su vida, toda su familia va a recibir una maldición tremenda. Por eso hay veces que ocurren cosas, una enfermedad que no tiene cura,
que los médicos no saben a qué es debido. De repente ocurre un accidente inesperado, una persona pierde la vida. La gente piensa, mala suerte, ¿verdad? La suerte no existe. Dios es soberano, todo lo que ocurre en este mundo tiene una razón. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo muestra. Muchos accidentes, muchas enfermedades incurables humanamente son a causa de la idolatría, de la maldición que viene de la idolatría. Por eso tenemos que estar conociendo el por qué los no salvos, cuando están adorando a los ídolos, reciben una respuesta. Es una respuesta engañosa, es una respuesta que no viene de Dios, que viene del poder limitado de Satanás, y desgraciadamente su estado final va a ser el desastre y la maldición. Por eso vemos gente, incluso famosa, como separados de Dios están vacíos, contra más éxito tienen, es un éxito falso. ¿Por qué? Porque tienen presión, tienen nervios, tienen estrés. Por eso muchos famosos están cayendo en la meditación trascendental. Es algo que están poniendo de moda por todo el mundo. Muchos cantantes, muchas actrices, lo están incluso predicando para que lo hagan, y lo están haciendo incluso en los colegios. Y la gente pues piensa que es algo bonito, que uno pues tiene paz, que no hace mal a nadie, pero el problema que si una persona está separada de Dios y empieza a centrarse, la meditación trascendental te enseña que te tienes que centrar en ti, en tu yo, buscar tu yo. Y ahí Satanás y los demonios van a obrar grandemente. Es decir, aunque tengas una paz también, es una paz engañosa. Tu estado espiritual va a ser gravemente afectado y vas a caer gravemente. Por eso, Satanás, que es astuto, él a través de la cultura de este mundo, de las tradiciones, constantemente está dando caminos, maneras falsas, no para dar respuesta, por supuesto, sino para estar trayendo destrucción a las vidas, a las familias. Y nosotros tenemos que conocer cuál es la oración incorrecta y conocer cuáles los requisitos para poder recibir esa respuesta a la oración. Y, por supuesto, para que Dios nos pueda contestar, en primer lugar, tenemos que salir del pecado original, y nosotros no podemos hacer nada para salir. Pero Dios, por su gracia, Él envió a Cristo. Y Cristo vino, y Él vino para salvarnos, y Él abrió el único camino que viene de parte de Dios al hombre para poder salvarnos. Por eso dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Cristo es el único camino para regresar a Dios. Y Él, como Cristo, también pagó por nuestros pecados, nos liberó del pecado, y Él venció a Satanás. Por eso Jesús es el Cristo. A través de Él, al poner nuestra fe en Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón, salimos de toda maldición, de todo desastre, y por su gracia tenemos una nueva identidad. Nos convertimos en hijos de Dios, y como hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, y Él nos guía, y Él obra cuando estamos orando. Por eso, una vez somos hijos de Dios, cuando tenemos esa potestad de hijos de Dios, es cuando podemos estar orando al Padre y disfrutar de la verdadera oración, de las verdaderas respuestas. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que orar como el Señor enseñó en su oración modelo al Padre: Padre nuestro. Nos dirigimos al Padre, y siempre el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso siempre le pedimos a través del nombre de Jesús el Cristo, porque es a través de sus méritos, de su obra, que es completa y suficiente, que podemos estar comunicándonos con Dios y recibiendo esa respuesta a nuestras oraciones. Tenemos que orar con fe, muy importante, siempre orando con fe. Hemos leído en Lucas 11, hemos leído esa parábola de ese hombre que llega un amigo y no tenía pan para darle. Entonces se acuerda que en casa de otro amigo suyo
allí él tenía pan, y aunque era medianoche, él va y empieza a golpear la puerta. Este hombre estaba acostado con sus hijos, y le dice, no molestes, ya estoy durmiendo, he cerrado la puerta. Pero aquel amigo no paraba de tocar. ¿Por qué? Porque aquel amigo sabía que su amigo tenía pan. Si él pensara que no tenía pan, no llamaría, pero él sabía, tenía la certeza de que su amigo tenía pan, por eso llamaba, hasta que ya el amigo, por supuesto, le daría el pan, ¿verdad? Dios tiene toda la respuesta para nosotros. Por eso tenemos que estar orando con fe, creyendo que lo vamos a recibir. Conforme a nuestra fe será hecho, dice la palabra. Siempre creyendo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Es una identidad tremenda ser hijo de Dios. Si yo estuviera en el parque y me viene un niño y me dice, Señor, cómpreme una Coca-Cola, por ejemplo. Yo, aunque quisiera, no podría comprarle la Coca-Cola a ese niño, porque no es mi hijo. Yo no soy su padre ni su madre. Yo no sé si su padre y su madre quieren que ese niño pueda beber Coca-Cola. Por eso yo no podría hacerlo. Pero si estando en el parque viene mi hijo y me dice, cómprame una Coca-Cola, pues entonces sí que tengo la autoridad para dársela, porque es mi hijo. Y esa es la identidad que tenemos. Somos hijos de Dios. Por eso tenemos que estar yendo al Padre con fe, a través del nombre de Jesucristo, quien ha cumplido todo, nos ha justificado. Y es a través de Él que el Padre nos escucha y nos da la respuesta. Por eso que tengamos fe. Hay veces que la oración puede tardar, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo, dice la palabra. Pero si estamos orando sabiendo que es la voluntad de Dios, en ese momento que continuemos hasta recibir la respuesta. Por supuesto, tenemos que orar sin desmayar. En Lucas 18 habla de esa mujer, esa viuda, que también se presenta delante de ese juez injusto. Es decir, era un juez que no impartía justicia, era un juez que hacía lo que quería. Pero esa mujer quería justicia. Todos los días, sin faltar uno, iba ahí, hágame justicia, hágame justicia. Era bien perseverante, sin desmayar. Ese hombre, aunque no era justo, por no escucharla, le hizo justicia. ¿Cuánto más nosotros tenemos un Padre que es justo? Si vamos como sus hijos, en el nombre de Jesús el Cristo, Él nos da respuesta. Por eso, que no desmayemos. Hay un horario. Si es el deseo de Dios, hay un horario donde Él nos va a dar la respuesta. Jorge Müller, él dice que oró por personas para que recibieran la salvación durante 30 años. Estuvo 30 años cada día orando por esas personas que Dios había puesto en su corazón para que pudieran recibir la salvación a través de Jesús el Cristo. No desmayó porque él sabía que la oración es una ciencia espiritual. Él vivía, respiraba la oración, vivía constantemente en comunión con Dios. Por eso él, orando sin esfuerzo, sabiendo que Dios tiene un horario, él continuó 30 años. En 30 años Dios salvó a esas personas y cumplió su pacto. Por eso que estemos orando con fe, sin desmayar. Y por supuesto, como el Señor enseña en Mateo 6:10, para que su reino se establezca. Venga a nosotros tu reino, para que sea el reino de Dios. No tenemos que estar orando, Señor, esta comida. No, Señor, que a través de esta comida dame la fuerza para que pueda predicar el Evangelio, para que tu reino se establezca a través de mí. No hay que estar orando por una enamorada, por un enamorado para casarse. No. Señor, dame ese enamorado para formar un matrimonio, que forme una familia para predicar el Evangelio. Así tenemos que orar siempre para que el reino de Dios se establezca. Ese es el deseo de Dios. Ahí Dios nos va a dar gran respuesta, porque Él quiere que nos alineemos a su plan y a su voluntad. Y todo el mundo el Señor lo está llevando hasta Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos hacia la evangelización del mundo.
y el Señor vendrá en su segunda venida. Entonces hay que alinearse ahí. Mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, hacia la evangelización del mundo, a ser testigos, a predicar el Evangelio, y mis oraciones, por supuesto, tienen que estar alineadas al deseo de Dios. Y vemos Ana en 1 Samuel 1, la mamá de Samuel. Esta mujer estaba atribulada, estaba enfadada, enojada, porque su marido Elcana se había casado con 2 mujeres, aparte de Ana estaba Penina. Entonces, claro, había una rivalidad, porque eso no es la manera de Dios. Entonces, cuando no es la manera de Dios, por supuesto, no funciona, siempre hay problemas. Entonces, esta Penina tenía hijos, pero Ana era estéril. Y aunque Ana, su marido, la apreciaba más que a la otra mujer, como no tenía hijos, esta mujer Penina se burlaba constantemente de ella, la despreciaba. En ese tiempo era una gran afrenta no poder tener hijos. Y aquella se burlaba constantemente de Ana. Ana estaba ya herida, estaba enojadísima y se fue a orar. ¿Pero qué tipo de oración hizo Ana? Ella empezó a orar para que Dios le diera hijos. ¿Para qué? Para pelear con Penina, para demostrarle que ella podía tener más que ella. No era una oración buscando el deseo de Dios, era una oración totalmente carnal, pensando en el yo, en ella misma, porque estaba enfadada, era una oración para pelear. Por supuesto, esa oración no funciona, ¿verdad? No tiene ninguna respuesta. Pero, aunque tenía esa motivación incorrecta, ella hizo algo correcto, que es ir a orar a Dios. Y aunque tengamos una motivación incorrecta, si empezamos a orar, si empezamos a centrarnos en Dios, en ese momento el Señor nos va a estar hablando, va a ir quitando esas motivaciones incorrectas, va a ir cambiando nuestros corazones, dándonos sanidad. Y al empezar a orar, Ana se dio cuenta cuál era no su deseo, sino el deseo de Dios. Empezó a darse cuenta que su pueblo Israel había caído en idolatría, habían dejado el pacto. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, que era Elí, sus hijos estaban pecando en la iglesia y su padre no les decía nada. No estaba obedeciendo a Dios. El sumo sacerdote, que era Elí, ponía a sus hijos delante de Dios. Por eso estaba en pecado. Y al estar en pecado el sumo sacerdote dice que no había visión en esos días. No se estaba predicando la palabra. Y si perdemos la palabra, ahí Satanás nos engaña grandemente. Por eso ellos habían caído, estaban en idolatría. Ana al orar pudo darse cuenta que realmente lo importante en esa época no era tener un hijo para pelear con Penina, sino que se pudiera levantar un hijo, un remanente, que pudiera restaurar el Evangelio. Ese era el deseo de Dios. Por eso su oración cambió. Empezó a hacer una oración conforme al deseo de Dios, para que el reino de Dios se estableciera. Señor, dame un hijo para que lo entregue a tu servicio. Dame un hijo para que predique que Jesús es el Cristo, para que restaure el Evangelio en nuestro pueblo. Esa oración, Dios la respondió rápidamente, porque era una oración conforme al plan y al deseo de Dios. Y nació Samuel. Y Samuel, después de ser destetado, Ana, como había prometido, lo entregó como un nazario. Un nazario era entregado con un voto para servir a Dios toda su vida. Sansón era nazario, Samuel era nazario, también Juan el Bautista, Elías fueron nazarios. Toda su vida eran para el servicio de Dios. Nosotros somos nazarios también, por gracia de Dios. Y este Samuel allí se crió en el templo, tomó el pacto, aprendió la oración, y en 1 Samuel 7 vemos cómo Dios lo utilizó para hacer ese movimiento de Mizpa, donde reunió, juntó a todo el pueblo y a través de la palabra hizo que dejaran toda idolatría y empezaran a aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. En ese momento los filisteos le querían atacar, pero al hacer un sacrificio de sangre, que es un símbolo de Jesús el Cristo, al poner su fe en Jesucristo, vemos que Dios les dio gran victoria
sobre los filisteos. Por eso, Dios, a través de una oración correcta de Ana, levantó un movimiento donde se levantó Samuel, a través del cual se restauró su nación. A través de Samuel se levantó David. A través de David vemos que su hijo Salomón construyó el templo, la iglesia, para predicar este evangelio a las siguientes generaciones. Es decir, que cuando estamos orando, aunque pensemos que somos débiles, aunque pensamos que es difícil, si empezamos a orar tomando el pacto de Jesús el Cristo, si empezamos a orar para que el reino de Dios se establezca, ahí se va a manifestar el poder de Dios. Dios va a obrar grandemente, porque la oración para sus hijos es una ciencia espiritual. Por eso que podamos estar entendiendo y disfrutando la verdadera oración. Cuidado, no nuestra voluntad, su voluntad. No nuestro plan, su plan. No mi deseo, su deseo. Siempre Cristo en primer lugar. Jesús es el Cristo, Él tiene que reinar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo Pablo. Él, a través de esa oración, él podía estar disfrutando en la abundancia y en la escasez, porque su porción era Jesús el Cristo. Él disfrutaba a través de la oración 24 horas. Por eso tenemos que estar poniendo todo en manos de Dios, confiando en Él. Nuestras oraciones siempre para que sean el plan y el deseo de Dios. Ahí vamos a ver cómo al orar de verdad el Espíritu Santo empieza a obrar. Cómo la oscuridad es quebrantada. Dice en Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y cuando oramos el Espíritu Santo obra. Ahí la oscuridad es quebrantada y el reino de Dios se establece. Dios envía a los ángeles. Vemos a Daniel allí en el foso de los leones. ¿Qué estaría haciendo Daniel? Orando, como solía hacer antes. Él también ahí oraría tomando el pacto. Dios envió un ángel y tapó la boca de los leones. Nosotros a veces también estamos en un foso de los leones, ¿verdad? No físicamente, pero parecido, ¿verdad? Pero de la misma manera que Dios estaba con Daniel, está con nosotros. Que tomemos el pacto, que oremos, que de verdad Dios va a enviar el ángel y va a cerrar una a una esas bocas de los leones. Y a través de la oración, Dios obra grandes cambios. Vemos que en Hechos 12, Herodes había decidido y ejecutó a Jacobo, uno de los apóstoles. Y como el pueblo se alegró, dice la palabra, también capturó a Pedro con la idea de matarlo también. Lo metieron en la cárcel. Pero la iglesia y el mismo Pedro empezaron a orar a Dios. Ahí Dios empezó a obrar hasta el punto que envió un ángel que liberó a Pedro. Le quitó las cadenas, abrió las puertas, lo sacó fuera. Recibieron gran respuesta. En el mismo capítulo 12 dice que Herodes murió. Herodes, que estaba persiguiendo la iglesia a través de la oración, ya el Señor lo quitó de en medio. Por eso la oración, hay un gran cambio, no solo en nuestro ambiente, en las circunstancias, también en las personas. Pedro, aunque era hijo de Dios y Dios lo utilizó grandemente, todavía había moldes en su vida. Él era judío y para los judíos había aprendido desde pequeño que no se podía juntar con los gentiles, es decir, los que no profesaban la fe judía, porque ellos pensaban que eran impuros, porque ellos malpensaban que eran el pueblo escogido de Dios, que solo Dios era para ellos. Pero el Evangelio es para todo el mundo, ¿verdad? Por eso Pedro, a través de la oración, allí en casa de Cornelio, antes de encontrarse con Cornelio, en Jope, estaba orando en una terraza en casa de Simón el curtidor, y allí tuvo una visión. Vemos que bajaba un lienzo con comida que para los judíos era impura, y el Señor le dijo, mata y come. Pero Pedro decía, no, Señor, yo siempre he comido cosas puras desde pequeño, no puedo comer eso que es impuro. 3 veces tuvo la misma visión,
para que Dios le confirmara que era algo de Dios. Dios quería romper sus moldes y fue a través de la oración que Dios cambió los moldes de Pedro. Por eso en ese tiempo llegaron los siervos de Cornelio, que era un centurión romano, y se fue con ellos a Cesarea. Pudo entrar allí a su casa y allí el Espíritu Santo obró. Fueron llenos del Espíritu Santo cuando Pedro les predicó el Evangelio. Por eso, a través de la oración, Dios pudo quitar ese molde sobre los gentiles y pudo ir a casa del centurión a predicar el Evangelio. Por eso la oración tiene un poder tremendo, no solo en el ambiente, en las circunstancias. A través de la oración, Dios sana, Dios cambia también nuestras vidas para que seamos esos testigos que puedan predicar el Evangelio donde nadie más puede ir, a las personas que nadie más le puede dar respuesta. Esos somos nosotros, los testigos, para ello que seamos llenos del Espíritu Santo a través de la oración. ¿Y cómo podemos estar orando? Siempre muy importante que cada día disfrutemos de esa oración marcada. Vemos Pedro y Juan en Hechos 3:1, dice que a la hora novena, la de la oración, iban al templo a orar. Ellos 3 veces al día tenían su tiempo marcado de oración. Nosotros, que podamos tener ese tiempo, bien por la mañana, por la tarde, que se pueda adaptar a nuestros horarios, pero que estemos teniendo ese tiempo cada día de orar de manera profunda. A través de esa oración vamos a estar disfrutando, teniendo el tiempo más feliz. No solo marcado, también se tiene que hacer una oración continua. Pablo continuamente, 24 horas, estaba conectado con Dios, estaba disfrutando de la oración. Por eso en Efesios 6:18 dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, en todo tiempo, 24 horas. Eso tiene que ser nuestra oración. José, aunque era esclavo, aunque fue vendido como esclavo, él siempre disfrutaba las 24 horas. Por eso en Génesis 39:2 dice la palabra, mas Jehová estaba con José. Él oraba continuamente y ahí se manifiesta el poder de Dios. Cuando oramos 24 horas, subimos a la cumbre espiritual. ¿Y qué viene después? Las 25 horas. Ese poder de Dios que traspasa nuestro poder humano, que trasciende el poder del hombre. Ahí se manifiestan las obras del reino de Dios. Por eso, a través de la oración, vemos cómo José fue levantado como un gobernador. Y como gobernador empezó las misiones, pudo predicar delante de Faraón, pudo predicar a todas las naciones cuando venían a comprar ese grano, que José era la persona encargada de venderlo. Ese grano que simboliza el pan de vida que es Cristo. Allí estaba José predicando a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan disfrutar de esta oración, que para sus hijos es una ciencia espiritual. No importa la circunstancia, la situación, el momento en que me encuentre, es el momento de tomar el pacto de Jesús el Cristo. Es el momento de restaurar la verdadera oración. A través de la oración voy a poder cambiar mi estado espiritual. Y si cambio mi estado espiritual, aunque los problemas sigan ahí, voy a trascenderlos, voy a superarlos, y en el nombre de Jesús el Cristo, esos problemas se van a convertir en una bendición, en una respuesta para que el reino de Dios se establezca.